Cuéntenme un poco sobre la forma en que ustedes trabajan. Yo entiendo que no son maestros tradicionales, sino que han innovado en la forma de compartir los idiomas y eso nos interesa mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es la forma en que ustedes hacen diferente lo que ustedes hacen? Les toca. Bueno, yo primero entonces. Nuestro método de enseñanza lo llamo un método comunicativo. Hacemos a los estudiantes hablar desde el primer día, desde cero. En la educación de idioma, en muchos países donde yo he ido, pasa mucho de que los estudiantes pasan semestres, meses, o años en una clase de idioma y sale sin poder hablar. Entonces, eso es lo que queremos tratar de cambiar. Nuestros estudiantes empiezan a hablar desde el primer día, o sea, ya sea chino o español. En chino decimos las 4 habilidades de aprender idioma, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Lo decimos en ese orden. No sé cómo será el orden en español. ¿Es igual? Casi igual. Sí. Entonces, ese orden tiene un sentido. Mi idea es que ese orden tiene un sentido y hay que seguirlo. Entonces, empieza con escuchar. El segundo es hablar. Pero en la clase tradicional, ¿qué pasa? Pasamos mucho tiempo leyendo y escribiendo, haciendo gramática aburrida y al final decimos, no tenemos talento de idioma. No es así. Esa es la idea principal de nuestra escuela. ¿Quieres añadir algo? Bueno, sí, en mi caso, pues yo no tengo la formación de máster ni de licenciatura como maestro. Sin embargo, en Guatemala yo fui maestro de iglesia por 20 años. En la iglesia, en Guatemala fui maestro de iglesia por 20 años, enseñé adolescentes, jóvenes y adultos también. Y siempre me gustó la parte dinámica, no me gustaba una clase aburrida. Me gustaban las clases interactivas. Me recuerdo que en Guatemala llevaba periódicos, llevaba soldaditos pequeños de plástico, llevaba cincos, llevaba muñecos, diferentes cosas para hacer la clase interactiva, para hacer una clase de Biblia no aburrida. Entonces, cuando también tuve la oportunidad ahora de enseñar español, pues yo traje toda esa locura que ya la tengo en mi personalidad. Y es como un showman. Para mí, y eso lo leí también en un libro, enseñar es 90% actuar y 10% enseñar. Wow. Nosotros enseñamos con todo, con gestos, con lenguaje corporal, incluso hasta haciendo un poco de payasadas, por decirlo así, para hacer que el estudiante entienda y le quede grabado. Si el estudiante aprende de una forma divertida, se le queda más. Entonces es prácticamente un showman, pero no es un showman donde nosotros hablamos. Es un showman donde nosotros hacemos que la gente hable, y que la gente hable perdiendo el miedo a equivocarse, porque se está divirtiendo. Entonces, cuando ven un error, o cuando cometen un error, en vez de decir, se equivocó y burlarse de la persona, al contrario, para todos es risa, todos se ríen, y todos disfrutan, sabiendo que se disfrutan equivocándose. Entonces ya no hay miedo a cometer un error. Al contrario, un error es una oportunidad de aprender y es una oportunidad para pasarla bien. Es una forma tan relajada de estudiar, nuestro método de enseñanza, y eso es lo que tratamos de inculcarle también a nuestros maestros. Al menos esa es por mi parte. A mí me gusta enseñar de esa forma. Tengo esa locura mía para hablar o para enseñar. Y Yolanda, por su parte, también tiene esa parte dinámica. Ella es muy dinámica para enseñar, le gusta enseñar con juegos, utilizamos juegos de mesa, utilizamos lo que tengamos en clase para hacer a la gente hablar. Entonces esa es nuestra forma y es lo que se conoce como el método comunicativo. Perdón, ¿cómo dices que se llama el método? ¿Método? Comunicativo. Comunicativo. ¿Este es un método que ustedes han desarrollado? ¿Es una combinación pedagógica? Es un término pedagógico, así se llama, es el método comunicativo, es un método de enseñanza donde el alumno aprende hablando, aprende practicándolo, aprende haciéndolo de una vez. No es tanto memorizar vocabulario, memorizar conjugaciones de verbos, hacer muchas planas para escribir. Va sobre la marcha, le enseñamos cosas prácticas. Me gusta, la verdad es que me gusta porque es la misma vía que nosotros buscamos en la música, nosotros desde hace 20 años, pero también las pedagogías contemporáneas musicales. El orden, escuchar, poder hablar,
después finalmente leer y escribir. Y en la pedagogía, Gordon, hay algo muy interesante que el siguiente paso y el último paso, que sé que en realidad está ahí, es crear. Cuando empezamos a tener la capacidad de bromear en el idioma, cuando entendemos estas cuestiones que tal vez no son básicas, sino que tienen otro significado por ahí. Y en la pedagogía, Gordon, en la Music Learning Theory, hay un concepto que le llaman audiation, y es el hecho de pensar en música. En el caso de ustedes, pensar en el idioma que se está estudiando. Me gusta mucho esto que llamas showman, pero es bien interesante para mí porque todas las combinaciones y técnicas que estás combinando. Hace una semana, tuve la oportunidad de entrevistar acá al maestro Luis Carlos Pineda, director de teatro de Guatemala, y precisamente hablábamos de las pedagogías aplicadas en el teatro y todo lo que el teatro a mí me aporta en la vida también pedagógica. Y sí, es una herramienta que sin el teatro yo no sé cómo haría. O sea, no estaría haciendo lo que hago con mis chicos, mis bebés y pequeñitos. También cuando hablas de showman me llama la atención porque si bien, bueno, entiendo el plan, pero a mí lo que me gusta que ustedes logran es que el centro del show, o sea, en realidad es show language, porque se vuelve un show alrededor del lenguaje. Porque precisamente hay discusiones de ustedes en el podcast que me fascinan y de pronto es el lenguaje el que está en el centro y ustedes discutiendo ahí, no, es que en Latinoamérica, no, es que en Taiwán y no, eso no se dice aquí, olvídalo, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante la forma en que nos comparten su corazón, su vida y la forma de enseñar. Sucede natural, es decir, nos comparten una vivencia, aprendemos cosas culturales y nos llevamos unas palabras. El podcast, por cierto, es una gran introducción para que se acerquen más a Fernando, a Yolanda, a Conca Language y al chino. Quienes nos están viendo, cómo pueden acceder al podcast de ustedes? ¿Cómo se llama? ¿En qué plataformas está? Tenemos 2 podcasts. Uno es para que los latinos aprendan chino. Se llama Chino para Negocios. Chino para Negocios. Lo pueden buscar en Google Podcast, en Spotify o Apple Podcast. Y otro se llama Esta Pareja. O sea, nosotros. Esta Pareja. En esta pareja, en este podcast, lo que hacemos es compartir la vida en Taiwán, ambas culturales. Lo hacemos bilingüe, en chino y español. Sí, para que conozcan lo que es la vida diaria de una pareja de diferente cultura, que hoy en día hay mucho en Taiwán, y también por todo el mundo hay muchas parejas así. Claro.